liberar. ¡Déjate un tiro solo, perro! Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al programa de análisis y debate de la Universidad de Guadalajara en Canal 44, con todo respeto. Antes de comenzar con muchísimos temas esta noche, quiero darle la bienvenida a mis compañeras y compañeros. Sonia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Muy buenas noches y bueno, un gusto volver a coincidir contigo. Erika, ¿cómo estás? Bien, muy bien, buenas noches. Oigan, yo, si me permiten rápido, le quiero mandar un saludo al señor José, que siempre nos ve en el programa y que es un señor ya, un adulto mayor, que siempre va caminando con su andadera entre las calles de Enrique Díaz de León. Imagínate, ahora que están todas sin banqueta ni nada. Les mando un saludo y desde aquí le mandamos un saludo, así es que pase felices fiestas, don José. Jaime, pues bienvenido. Un saludo cordial a don José, desde luego. Gracias por estar con nosotros aquí Con Todo Respeto. Como comenta David, muchos temas nacionales, locales, internacionales de los que comentar. Así es, pues vamos a entrar en materia. Hace unas horas, al mediodía de este día, falleció el gobernador de Puebla, Barbosa, y bueno, de esto vamos a hablar para arrancar este programa. Veamos el tuit que lo anuncia este deceso del Ejecutivo Estatal. Lamento mucho, dice Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, el fallecimiento de mi compañero Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado de Puebla. Acabo de hablar con su esposa Rosario, le expresé mi tristeza y hago extensivo mi más profundo pésame a familiares, amigos y a su pueblo. Ahí tienen ustedes la muerte súbita, un tanto inesperada, aunque se sabía de la condición de salud del gobernador Barbosa, pues no se tenía previsto que pudiera estar en condiciones tan frágiles como para que muriera. Sin embargo, pues así suceden este tipo de eventos y el gobernador de Puebla, más allá de esta inesperada muerte, pues ha sido, o fue, mejor dicho, un gobernador polémico, un gobernador que gobernó con una fuerte mano su estado natal y que fue criticado y amado al mismo tiempo por muchos de sus detractores y aliados. ¿Cómo la ves, Jaime, la muerte? Miguel Barbosa fue un aliado muy cercano a Andrés Manuel López Obrador. Creo que en los últimos años tuvieron ciertas diferencias. Después de que fue senador de la República, ahí fue donde a Miguel se le complican sus problemas de salud. Tengo entendido que ahí le tienen que amputar un pie por los temas de diabetes. Se recupera. Hay que recordar que da una lucha muy férrea contra la pareja de panistas, Rafael Moreno Valle, que fue gobernador antes que él, y le sucede el poder a su esposa. Y gobiernan mientras Miguel Barbosa reclamaba fraude en Puebla. Viene aquel incidente en Navidad donde muere el exgobernador y la gobernadora recién electa, y que es lo que hace que haya nuevas elecciones y que las ganara Miguel Barbosa. A partir de ahí creo yo que algo pasa con Andrés Manuel, que Andrés Manuel fue pocas veces a Puebla. Parecería que está maldita esa gubernatura. Sonia, ¿tú qué opinas de este suceso trágico? Sí, a ver, son circunstancias, yo sí creo que son coincidencias, no me parece que sea de esa forma. Sí, a mí me parece un hombre polémico que aun cuando, como muchos que se han incorporado a estos nuevos proyectos como Morena, que dicen ser distintos, pues bueno, venía de una formación política priista y siguen gobernando con muchas de esas características, pero además del viejo PRI, ¿no? Que fue lo que le vimos a Barbosa en muchas ocasiones, tanto en el tema de las campañas como una vez ya asumiendo el poder. El tema de la salud, yo creo que sí es algo que tendría que ponerse a veces sobre la mesa, sí, cuando una persona tiene una responsabilidad como es una gubernatura, y creo que este caso tendría que dejarnos justamente esa reflexión. No me parece que sea un tema que se tenga que dejar de lado. Se abordó alguna vez más con morbo y política el tema, por ejemplo, de la salud del presidente,
pero sí creo que es algo que se tendría que debatir ante una responsabilidad como lo es una gubernatura. Claro, Fíjate qué porque buen más allá punto. de la diabetes también tenía impedimento visual, es decir, tenía Claro. casi una ceguera. Sí, que ya no ¿Tú cómo veía, lo ¿no? ves, Erika? Fíjate que qué buen punto el que menciona Sonia, y hay que volverlo a discutir a la luz de, pues, de todo el proceso que viene, ¿no? A mí creo que el día de mañana iba a dar su informe de gobierno, su cuarto informe de gobierno, fíjate nada más, ¿no? Y bueno, acaban de nombrar a una mujer que era la que dirigía el área de gobernación, la secretaria general de gobierno, como gobernadora, ¿no? Yo sinceramente creo que fue una coincidencia también, tal cual, ¿no? Que ya Algo tendría que muy ser la lamentable. gobernadora sustituta en lo que resta. Sí, porque le restan del 2 periodo. años nada más, ¿no? En el Ya no periodo. se convocan elecciones. No, ya no. Por la Constitución lo marca ahí muy claramente. Fue nombrada de manera muy rápida, eso sí es cierto, ¿no? O sea, creo que el Congreso fue el que la nombró y ahora asume ella. Pero, a ver, a mí lo que no está bien es como toda la serie de cosas que recuerdan sobre un hombre que recién muere y que ya no tiene posibilidad de defenderse, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales, todas estas ideas sobre la forma en la que murieron sus antecesores y recordarlo y decir que entonces cada quien obtiene lo que se merece, puras cosas de esas que de verdad llevan a una conversación inútil, ¿no? El hombre ya no está y no se puede defender. Y creo que sí es importantísimo colocar esto que menciona Sonia, la salud física y la salud mental, porque son 2 elementos que me parecen súper importantes y que tendrían que sopesarse y colocarse en el escenario como algo que nos interesa a todas y a todos, ¿no? Sobre nuestros gobernantes. Claro, porque no solamente está el tema de la ausencia por motivos de salud o muerte, sino también están los casos de los Juanitos, de aquellos gobernadores que se presentaron porque eran populares y tenían posibilidades de ganar una elección, pero que después fueron por alguna razón sustituidos porque renunciaron por razones de salud personales o que simplemente no gobernaron, no mandaron, sino que fueron más bien títeres de algún poder tras el trono. El tema, creo, es cómo legislar para que esas ausencias tengan un cauce institucional que no permita que se pierda la gobernabilidad. Es decir, si es en los primeros años, entonces es un interino que llama elecciones, si es en la segunda mitad del periodo, entonces es un sustituto que termina. Pero la pregunta es, ¿a quién nombras? ¿Al secretario general, que es alguien del equipo del gobernante, que naturalmente puede asumir rápido el poder sin dejar un vacío, o bien al presidente del otro poder, que puede ser el del judicial o el del legislativo, como también ocurre, al presidente de la mesa directiva o del Tribunal Superior de Justicia, o bien que la bancada mayoritaria o una coalición política mayoritaria nombre a alguien que puede ser incluso de otro partido. Y eso genera unos arrebatos y unos jaloneos que producen inestabilidad política. Entonces creo que sí es un tema muy importante, más allá de lo polémico de este personaje. Así es. Bien, vamos al siguiente tuit a propósito pues, de un tema que nos duele muchísimo a todos los mexicanos y en particular a los jaliscienses, porque se trata de quienes ya no están, no por su voluntad, sino porque alguien más les ha privado de su libertad. Veamos lo que nos dice Jorge Ramírez, el director del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara. Ayer desaparecieron 1,715 registros de personas desaparecidas de la contabilidad que lleva el gobierno del estado de Jalisco en su portal de información CISOVID. La acción es muy grave desde cualquier ángulo que se le mire. ¿Cómo ves este tema, Sonia? Una nota ¿Cómo de estás? NTR, ¿no? Sí, Ustedes sacaron, ¿no? Sí, ha pasado algo muy extraño con el tema. Bueno, era un tema que justamente se dio a conocer en redes sociales, luego ya no lo retoma casi nadie porque es un tema que está vedado en muchos medios de comunicación, ¿no? A mí lo que me parece muy delicado, y no nada más ahora con esta cifra, se había dado ya cuando llegamos a los 16,000 desaparecidos, que también se había borrado. Ahora sí que el colmo, ¿no? La desaparición de los desaparecidos de la lista. Y que nos habla de un manejo muy poco transparente que ha habido de la información relacionada con desapariciones. Si bien es cierto que la protección de datos
impide que se den a conocer los detalles de quiénes son estas personas desaparecidas en términos generales, pero me parece que al no ligarlas con las denuncias que se están presentando, depende mucho de la voluntad de la autoridad los números. Y como a la autoridad le importan tanto los números, porque Jalisco es el primer lugar en personas desaparecidas, es el primer lugar en fosas clandestinas, es el primer lugar en cuerpos rescatados de fosas clandestinas, son números que han jugado en contra, por supuesto, del gobierno del Estado. La legislación que se ha ido aprobando en materia de desaparición de personas marca obligaciones que tienen que ver justamente con el manejo de datos, que Jalisco tampoco ha cumplido. No hay coincidencia entre los datos locales y los datos nacionales, que ese es otro asunto que es muy delicado. Y entonces, además, en unos ejercicios que de pronto ha hecho, por ejemplo, Víctor González Romero, de llevar el recuento semanal, que te podría permitir cómo impacta en la lista, ¿no? Si tienes 17 denuncias de desaparición en una semana, pues tendría que ser 17 con 17 casos esa semana, y resulta que se mantiene sin incrementos. Entonces es obvio que no están subiendo los datos o no están actualizando los datos como marca la ley. Algo muy grave está sucediendo con el tema de las desapariciones, y si no quieren ni siquiera registrarlos como dato, pues ya no quiero saber qué está pasando con las carpetas de investigación, ¿no? Impresionante esa discrepancia en cifras. Sería cuestión de escándalo en cualquier otro país. Bueno, como una cuestión de escándalo en otro país, como con fue también, por supuesto, sí, aquí simple y sencillamente lo dejan pasar, ¿no? Porque son las personas desaparecidas, porque no les importa, ¿no? Socialmente. A ver, yo ahí creo también que el gobierno del Estado ha estado tratando de sacar como cierto tipo de documentos, ¿no? A partir de algunos análisis que han hecho en la Comisión Estatal de Búsqueda junto con la Unidad de Análisis y Contexto, ¿no? Sacaron un documento interesante sobre la desaparición de niñas, ¿no? Sí, claro. y mujeres, sobre todo también niñas menores de edad, ¿no? Que es muy interesante. De niños y adolescentes. De niños y adolescentes también. Y la verdad es que es un documento que a la lectura puede hasta resultar preventivo, ¿no? Con cierto tipo de cosas, pero que es muy difícil también leer porque puede rayar en la victimización y en la criminalización de las personas, ¿no? Sobre todo de las niñas y de las mujeres. Entonces, son documentos muy delicados, desde hacerlos, ¿no? hasta poder publicarlos. Yo creo que intentaron sacar ese tipo de documentos como una suerte de respaldo, ¿no? Ante la crisis que habían desatado, pues, las últimas declaraciones del gobernador, que mencionaba claramente que pues había personas que desaparecían por voluntad propia, ¿no? Y eso es bastante complejo. Declaración. Jaime. A ver, lamentable que ante el problema número uno de inseguridad en el Estado, que es el de las desapariciones, haya una política tan ambigua de búsqueda y se llegue al extremo de querer maquillar cifras, de querer rasurar cifras para tratar de disminuir el problema más que enfrentarlo como debe ser. Hay un doble discurso de la autoridad de un avance que se nulifica por la narrativa que le dan. O sea, el gobierno del Estado dice, hay más fosas clandestinas, hay más cadáveres recuperados, porque hay un crecimiento en la lista de desaparecidos porque estamos ante una búsqueda más sistemática como nunca se había dado. O sea, pero eso no es un avance suficiente. Lo que se tiene que hacer es diseñar estrategias policiales para dar con los raptores y parar el número de desapariciones que hay, que es gravísimo por el número de desapariciones que hay todos los días, claro, y que están imparables, ¿no? Y la forma en la que no buscan. Es un tema que duele muchísimo y con todo respeto seguiremos hablando de él porque no vamos a normalizar la desaparición de tantos jaliscienses y mexicanos. Volvemos, no le cambie, seguimos con todo respeto.
Termina el año y también el tiempo de Arturo Saldívar Lelo de la Rea como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro tiktokero renunció a la posibilidad de repetir como líder de uno de los poderes de México, luego de la reforma que impulsó el presidente López Obrador. 4 años de claroscuros en la Corte, desde la presión del Poder Ejecutivo hasta la despenalización del aborto, además de la militarización de las fuerzas policíacas y la determinación de casos mediáticos, como la reciente liberación de los implicados en la serie documental Duda Razonable. Bueno, sin duda el papel del ministro presidente de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Saldívar, es efectivamente polémica, tiene claroscuros, sobre todo que destacaron al acompañar o al coincidir con un presidente tan poderoso y que cada vez asoma rasgos mucho más autoritarios, y la necesidad de que tuviéramos una corte que se convirtiera en uno de los pocos contrapesos hacia el Poder Ejecutivo, este Poder Ejecutivo aplastante que ha pasado combatiendo al resto de los contrapesos representados en los organismos constitucionales autónomos. Entonces, bueno, pues el actuar del ministro Arturo Saldívar estuvo siempre en el reflector, siempre en el análisis. Creo que tuvo grandes momentos, como otros no tantos, como el hecho de que haya justamente renunciado a este dulce envenenado que le mandó el presidente para prolongar su estadía ahí en la Corte, David. Sí, yo creo que era difícil anticipar que el presidente de la República iba a hacer política a través de la judicialización de la política. Es decir, creo que quien entendió la maniobra para capturar al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia, mejor que nadie, fue el propio presidente, cuando, hay que recordar, obliga a renunciar a Eduardo Medina Mora, promueve ministros muy afines al Ejecutivo, que antes se respetaban un poco más las formas, si bien eran cercanos, no eran incondicionales, de suerte que terminó apropiándose no del número mágico para tener una mayoría, pero sí del número mínimo para bloquear muchas de las acciones de inconstitucionalidad y dejar en el limbo legal muchos de los temas, como es precisamente el de la militarización. Precisamente a través de reformas que a todas luces son inconstitucionales, como la energética, la militar o ahora la electoral, que el presidente sabe que se van a judicializar. Entonces, con este tipo de aliados, empezando por Saldívar, tiene de alguna manera el control de esas iniciativas y por tanto de las reformas aprobadas. En el caso de Saldívar, a mí me parece patética su actuación, porque más allá del diálogo que él ofreció al Ejecutivo, de la cercanía para conocer de los temas, me parece que cruzó líneas y borró la división de poderes en este país. Le dejó la puerta abierta, ¿no? Si bien no, legalizó del todo la militarización, lo de la reforma energética, sí dejó la puerta abierta ahí para los litigios de los que habla David. Sí, a ver, yo particularmente creo que es un ministro con claroscuros, ¿no? A mí, si tú me lo dices, yo como feminista, creo que fue un gran aliado de las mujeres y de las luchas feministas en este país, ¿no? Es más, me parece que él lo sabía desde el principio, ¿no? Él tenía que tener como una lucha que lo anclara y las otras vías que perdiera, ¿no? Entonces, si tú haces esa valoración, pues evidentemente quienes van a decirte, claro que no pudimos tener un mejor aliado, son las feministas, ¿no? Uh-huh. Con todos los temas que tiene que ver con el aborto libre, seguro y gratuito, ¿no? Con todas las luchas que metió ahí en la Corte y con esta última que también coincido. Sí, y esta última que también coincide un poco con David fue muy criticada porque la quería hacer como de legislador cuando propuso una ley modelo para el feminicidio a nivel nacional, ¿no? Para generar un protocolo único y una ley única, cosa que a mí me parece que es indispensable. Entonces, de entrada te diría, yo tengo una opinión distinta porque creo que él colgó muy bien su proyecto de estabilidad de las luchas feministas y me parece que fue estratégico, ¿no? Ahora, yo creo que los 5 aspirantes que están ya buscando, ¿no? Sucederlo, ha habido varios comunicados de organizaciones de la sociedad civil que piden que los proyectos que están presentando sean
públicos, ¿no? Que se debatan incluso en el canal de la Corte, que puedan asistir las organizaciones a este tipo de debate. Y a mí me parecería muy sano, ¿no? Que eso pasara, porque pues por ahí está la ministra Piña, que a mí particularmente me gusta mucho y creo que también sería una muy buena aliada, porque al final de cuentas tiene como muy claro cierto tipo de ideas que pueden seguir con esta pues control de ganar libertades, ¿no? en este país. Pero bueno, evidentemente esa es una opinión muy feminista, ¿no? ¿Fueron más las veces que se portó sumiso al presidente, el presidente de la Corte? Yo coincido con Erika. A mí me parece que se dejó besar por el diablo, ciertamente, en temas que fueron muy políticos, y mostró una alianza que quizá no habíamos visto tan claramente en ningún presidente de la Corte con presidentes anteriores. La gestión de asuntos, el cabildeo de asuntos que le interesan al presidente en turno se ha dado siempre, eso lo sabemos porque luego así salen las resoluciones. Pero en el caso de Saldívar, quizá el PG o Andrés Manuel, perdón, lo ventaneó muchas veces. Y creo que eso fue lo que hizo más daño a la imagen de esa relación. Pero yo me quedo también con otro trabajo que hizo, no solamente en temas de género, sino en temas de las comunidades lésbico-gay, en temas de derechos humanos. Hubo muchas resoluciones. La Corte tiene una ventaja sobre el resto de los poderes judiciales en los estados, que es la transparencia. Claro. Y entonces la transparencia te da la oportunidad de saber cómo resuelven. Y cuando hay temas que, por ejemplo, a los que hemos tenido acceso, que son los de Jalisco, porque en el mundo de temas a veces es muy complicado darle seguimiento a todas las resoluciones, los debates que se dan y los argumentos que se dan cuando se trata de temas de derechos humanos, de derechos de las mujeres y de derechos de la comunidad lésbico-gay, me parecen extraordinarios. Sí. Me parece que no se había avanzado en ninguna gestión como sucedió en esta de Saldívar. Fue desafortunado el intento del presidente de mantenerlo. Creo que siempre romper esa línea de la división de poderes y romper el respeto hacia un poder que tiene que ser completamente autónomo, porque es el que debe dar los equilibrios a la justicia, que es algo muy importante en nuestro país. Y los gobernantes no entienden el daño que hacen, y lo vemos con los gobernadores en casi todos los estados. Sí. Pero yo creo que sí, podríamos clasificarlo así, de claroscuros, porque si bien se dejó contaminar y besar por el presidente, yo creo que el trabajo que hizo en defensa de derechos y a favor de los mexicanos también es algo que no puede quedar fuera en la evaluación que le hagamos. Y a lo mejor también una conexión que hizo con la gente joven, ¿no? Suena ridículo o suena difícil decirle claro. el magistrado tiktokero, pero la verdad es que muchos jóvenes hicieron como clic con ese tipo de personajes. Sí, ¿no? Estás en TikTok y en Instagram y luego existes, ¿verdad? Claro. Ya claro. Si no estás ahí... Ya, y su red de defensores, sacó una red de defensores en los últimos meses que se dedican a sacar a mujeres privadas de su libertad del reclusorio. Claro, pero yo lo único que diría es que todo eso me parece fantástico, pero esa no es la función esencial de un ministro de una Suprema Corte. La Suprema Corte de Justicia de este país es un tribunal constitucional que lo que tiene que hacer en primerísima instancia es revisar la constitucionalidad de las leyes, no tanto legislar progresivamente o a favor de unos u otros, es revisar que sea legal. No, por supuesto, porque él tuvo que pronunciarse en estos casos en que había reformas en los estados. Estuvo solo, lo acompañaron varios ministros. Creo que él era el mejor ponente. Pero su opinión, claro, por supuesto. Claro, pero a mí me parece que en la parte de el resguardo de la constitucionalidad sí dejó muchísimo que desear, porque justamente fue muy ambiguo por su cercanía tan estrecha, como nunca le habíamos visto desde décadas atrás, de un ministro presidente con el presidente de la República. Bueno, eso me parece que le hizo muchísimo daño a la República. Sin duda, al grado que el presidente llegó a decir, el único que puede ser el presidente de la Corte es Saldívar, porque todos los demás son una bola de rufianes. Nunca dijo que no, nunca tomó distancia. Se dejó querer, como dice Sonia, se dejó besar, pues eso está pésimo. Así es, bueno, pues vendrá un análisis más profundo de estos 4 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante el fenómeno del presidente y esta cercanía que desarrolló como
pues como nadie en los tiempos recientes de la historia política del país, de la historia de la relación del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. Vamos a ver desde luego también cómo se da el relevo con estos 5 ministros que están interesados, que ya se apuntaron para suceder el trabajo del ministro, que como lo comentamos no cedió a esta invitación, a esta tentación que le puso el presidente de aumentar 2 años su periodo, Sí, 2 pasar años más. de 4 a 6 años. Finalmente, aunque se la pensó como 3 meses, finalmente, finalmente dijo que no. Desde luego vamos a quedar pendientes de este tema, crucial sin duda para el futuro del país. Mientras tanto, vamos a otra de las secciones de Con Todo Respeto, el resbalón. Vamos a ver ahora de qué se trata. Que se le llama el regreso del dinosaurio a casa. Ya me dirán ustedes cómo la ven. Es Monreal, ¿no? Y el presidente. Para inaugurar el Maratón Guadalupe Reyes. Sí, Es chavo, ¿verdad? sí, ahí lo que tienen es que, fíjate qué curioso, alguien decía hace poco que la esperanza de la ciudadanía estaba colgada de que Monreal no dijera que no al plan B, ¿no? Claro, eso es un poco Qué una chistoso. exageración, pero ciertamente nunca le había caído tanta fortuna y tanta presión al mismo tiempo a Monreal, que justamente está comprando tiempo y está en todo mundo, digamos, invitándolo, presionándolo, chantajeándolo, persuadiéndolo y bueno, vamos a ver qué pasa. Él debe ser el más nervioso. Pues ya sé, esa relación ya no se compone, ¿no? La de Monreal y la de Andrés Manuel. No, yo creo que ya no, porque además la única manera de solucionar, creo que es a donde llevó Monreal el asunto es a que lo elija él y eso no va a pasar. Entonces, me parece que ya Sí, eso no ya, tiene ya, remedio. ya. Ni siquiera como en otras veces que juegue para que le den la Ciudad de México. No creo, la verdad es que no creo. Me parece, justo hoy le preguntaban, ¿no? Que cuál era su posición con el tema del plan B, que vamos a tocar un poquito más adelante, y él decía que él siempre estaba del lado de la Constitución, entonces, ¿no? Como adelantando entre que va a rechazar toda una serie de... Sí, junto con los otros senadores que son cláusulas. como muy aliados de él, ¿no? Yo no bueno, conozco ya políticos que platicaremos. rechacen alternativas cuando se quedan sin nada. Yo creo que va a aceptar ¿Sí? ¿La Ciudad de México? lo que le den. Bueno, ¿Dentro sí, de Morena? es que necesita... Bueno, pues veremos, ahí está la apuesta de Sonia Serrano. Monreal se queda en Morena, yo lo dudo, ¿eh? ¿Monreal se queda en Morena? Yo lo dudo. ¿Monreal se queda en Morena? Yo creo que sí. Ok, 2 contra 2, ya veremos. Vamos a una pausa, quédese aquí Con Todo Respeto, regresamos. El domingo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una visita a Nuevo León y a Jalisco para revisar las obras hidráulicas que se construyen en los únicos 2 estados gobernados por Movimiento Ciudadano. No fueron invitados los habitantes de los pueblos afectados. Después de la gira, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se animó a decir que la presa estará funcionando a finales del próximo año. Hagan sus apuestas. Pues ahí tiene usted el anuncio del gobernador y el presidente en el sentido de que la presa estará funcionando el próximo año. Cada vez se adelanta más la fecha de inauguración. Quizá en este año, en otra visita, pudiéramos tener pronto agua para Guadalajara. Y es una visita más del presidente con el gobernador del estado de Jalisco que revela esa cercanía, ese entendimiento que no existía al inicio del sexenio y que últimamente se ha consolidado al punto de que muchos hablan de una alianza más que de un entendimiento, en donde a cambio de respetarle al gobernador de Jalisco su territorio, el propio gobernador no se metería o no buscaría formar parte de la alianza opositora que enfrentaría al partido del presidente. Especulaciones, pero lo cierto es que llevan una magnífica relación de hace unos meses, quizá un año para acá, y revela mucho más que solo una visita al Zapotillo. Jaime, ¿cómo le estás viendo? A ver, yo creo que el Temacapulín
la presa ha sido como un testigo mudo de esta relación variante, cambiante entre el gobernador y el presidente. Al principio, el gobernador estaba en desacuerdo con la solución final de Temacapulín. Él era partidario y se juntó con el gobernador de Guanajuato para que se mantuviera el trasvase de la presa de Jalisco a Guanajuato. Le hicieron una propuesta al presidente, el presidente vino, mandó a los de Conagua, a los de la Semarnat, que más bien escucharon a los pobladores que no querían la inundación de sus pueblos. Finalmente eso lo logra AMLO y bueno, pues finalmente está una solución que no estaba en el plan del gobierno estatal. Incluso cuando se anuncia, recordarán ustedes, el gobernador no estuvo en Temacapulín. Ese anuncio lo hace simplemente el presidente. Creo que es bueno que venga para que finalmente se les cumpla en las condiciones en que acordaron el gobierno federal y los pobladores de Temacapulín en cómo se va a echar a andar esa presa sin amenazar a los pueblos y garantizando agua primero para esas comunidades y luego para Guadalajara. Así es, una buena analogía como testigo mudo, la presa inconclusa. Sonia, ¿tú qué estás viendo en el Zapotillo y en la visita del presidente? Yo creo que ahí sigue habiendo situaciones distintas. Ha habido un trabajo que ya se ha hecho por parte del gobierno federal con los poblados en lo que tiene que ver con la reparación del daño que se causó a los mismos y las condiciones para que se lleve a cabo la presa, que es empezar a ver el tema de las obras para el desfogue, para que no haya riesgo de que la presa se llene. Es lamentable que no hayan invitado a los pobladores en esta ocasión, aunque no me parece que sea tan relevante, porque ya hace rato que quedó muy claro que la construcción o la habilitación de la presa va por un camino separado al de las obras con los pobladores. Creo que ese tema de los poblados ya quedó de alguna manera a salvo. Lo que ahora se viene y que creo que no han terminado de aclarar ni el presidente ni el gobernador es el tema del reparto del agua, porque en las condiciones en que se está trabajando es el agua para la zona metropolitana de Guadalajara y se está dejando otra vez fuera Los Altos. Y no estamos hablando de cualquier cosa, porque el papel de Los Altos en la producción de alimentos del país fue lo que motivó a que Andrés Manuel López Obrador tomara la decisión de no respetar el proyecto original. Es decir, después de esa reunión que tuvieron los dos gobernadores con el presidente, que salieron y grabaron este video de que ya había un acuerdo y que después el presidente recibe a pobladores y a productores, lo que al presidente le impacta es el daño que se causaría a una de las regiones que prácticamente alimentan al país, en temas de no tener el agua. Y entonces, en este nuevo proyecto del gobernador Enrique Alfaro, hasta un poco molesto con los productores de Los Altos, los ha dejado completamente fuera. Esto va a ser un tema que tarde o temprano va a tronar, porque es un grupo empresarial también fuerte, ¿no? Es el productor número uno de huevo, para empezar, del país, ¿no? Huevo, sí. Son de los principales productores de carne de cerdo, por supuesto de pollo. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa, además de la producción lechera, ¿no? Y la otra parte que también corre por separado es que tengas las obras terminadas, no quiere decir que tengas una presa funcionando, porque volvemos al tema de lo mismo, de la disponibilidad de agua. Es una zona en veda, que ha sido muy afectada, ha sido sobreexplotada y pues el que termine la cortina no significa que vas a tener una presa llena. Eso va a pasar muchos años antes de que la zona metropolitana se vea beneficiada con. Quizá antes tendrá agua del Salto, de la presa Calderón, antes que tener del Zapotillo. Sí, probablemente las obras alternativas sean primero que la del Zapotillo. ¿Tú qué estás viendo en la visita del presidente, Erika? Pues de entrada me parece muy raro que haya venido así sin un anuncio previo, ¿no? O sea, es que fue solo supervisión, entonces fue tampoco muy es tan... pisa y corre, ¿no? De entrada y salida. Sí. Pero no, a mí me parece extraño que tengan esta última reunión, ¿no? Antes de terminar el año. Yo ahí lo dejo por ahí, porque además no se veían mal, se veían dialogando, ¿no? Y contentos. Entonces ahí hay que ver también qué pasa con ese tema. Yo sinceramente digo, no quiero
Sonia ya nos explicó maravillosamente bien todo este asunto que está con tema Capulín y demás. Pero, a ver, yo creo que aquí siempre queda pendiente todo el tema de la reparación del daño con aquellas personas que se han opuesto a los proyectos o a los grandes proyectos o que se atreven a increpar a los gobiernos, ¿no? A mí me parece muy importante la reparación del daño y conocer cómo se está dando. Creo que es un asunto importante porque fue uno de los asuntos que en la administración pasada tronó, ¿no? Cuando pensaron que moviéndolos y construyéndoles unas casitas se podía arreglar todo tan sencillo como si nada. Y entonces creo que en este momento sí sería muy relevante conocer cómo ese diálogo se da en paralelo. Porque casi nunca vemos ni analizamos los temas de reparación del daño hacia las víctimas. Está en marcha, pero no está terminado, que eso es muy importante. Que eso es muy importante y además ahí están siendo acompañados de organizaciones internacionales y a mí me parece que sería muy relevante conocerlo. Porque también pues están todas las reparaciones del daño que se tienen que dar con otro tipo de cosas, ¿no? Que han venido ocurriendo. Por ejemplo, las víctimas indirectas de feminicidio, directas e indirectas, ¿no? Las víctimas de desaparición. Es decir, este tema de todo lo que ha venido ocurriendo en la crisis de seguridad, entre muchas otras, pues creo que sí es importante colocar a la escena y traer a la escena ese tema de la reparación del daño, ¿no? Y esto lo digo también en el marco de los días de conmemoración de los derechos humanos, ¿no? Yo creo que el tema del zapotillo va a seguir dando de qué hablar. Yo lamento que no se haya gestionado desde un principio de manera correcta, porque hoy estamos hablando de la reparación del daño, cuando en su momento se pudo hablar de una compensación que pudiera generar una situación donde nadie perdiera en términos netos, como se hacen las grandes obras de infraestructura. Yo siempre estuve a favor de terminar la presa completa. Me parece que el costo hundido, la inversión destinada y los potenciales beneficios superan a cualquier costo si se hubiera gestionado correctamente la compensación y las pérdidas netas y demás, pero el hecho es que no llegamos ahí y quizá lo más rescatable de estas visitas de supervisión, de este buen entendimiento entre el presidente y el gobernador, es que se va a poner en marcha eventualmente, aunque sea a una menor capacidad, pero que no se desperdicie el recurso ahí invertido. Ya se hizo un daño enorme. Creo que funcionando la presa, aunque sea a una mitad de su capacidad, generará otros beneficios que terminará por generar derramas económicas, mayor actividad en la región y eventualmente tendrán que disputar o revisar el tema del reparto del agua porque que claramente va a ser insuficiente, porque simplemente no va a ser lo que se proyectó y las expectativas generadas serán muy frustrantes para muchos de los que esperan Pero agua no de es el ahí. agua de la presa, es el agua de la cuenca. De la lo cuenca, que tienes claro. que redistribuir. Hay que revisarla completa, no solo la presa, sino la cuenca entera que sea de certificado. Vamos a pasar a la siguiente sección, la gustada sección, como dice Jaime Barrera, de Póngale el nombre. Veamos esta joya en patines. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Acá andamos platicando cordialmente con el gobernador desde el Parque Solidaridad. ¡Ánimo! Como que no nos hablábamos. ¿Viste? Usted, póngale el nombre. Ahí tiene usted. La verdad es que da para muchos nombres, pero empecemos con alguno. ¿Quién quiere comenzar? Castillos de hielo. Ay. Oye, ¿te acuerdas de la película Frozen? ¿No? Justo en eso pensé, pero yo tengo hasta la escena exacta. ¿Cuál? Es la fiesta cuando sale por primera vez Elsa, antes que se enoje y congele todo. Esa escena es. Sí, es cierto. Esa fiesta. Sí, es cierto. Ya que se va a Ana le congelar diga, toda. o sea, Ana es Pablo Lemus y Enrique es Elsa. Cuando Ana le diga a Elsa, ahí va. Ahí va a Se tronar va a todo, congelar ¿verdad? todo. Esa escena es de Frozen. Sí, yo pensé en Es esa Frozen, justo es porque Frozen. yo decía, ¿y que no Oiga, iba a van cantar? dos muy buenas. ¿Tú No qué iba a dices? cantar esa de Libre Soy, ¿no? Como Elsa. ¿Te acuerdas que cantaba Pero Libre esa era Soy, Libre después. Soy? Yo creo Ya que es antes, sé, yo cuando creo que es congela antes. todo y se enoja. Sí, a mí se me hace que sí, voy por esa. Yo tengo otra imagen parecida, pero más de la infancia, cuando patinaban aquellos personajes de Holiday on Ice, que era como el gallo y la botarga y así. Es un poco como en aquella caricatura infantil, ¿no? Holiday on Ice.
Bueno, pues ahí tiene usted esta escena que se hizo viral en las redes sociales, parte de las secuelas del conflicto interno del Partido Movimiento Ciudadano de la semana pasada. Y con esto Ya concluimos este bloque. No le cambie, continuamos en Con Todo Respeto. Semana complicada en la política peruana. El miércoles pasado, el entonces presidente Pedro Castillo hizo un llamado a disolver el Congreso y a dar un golpe de Estado. Sin embargo, los congresistas terminaron por destituir al presidente, cuyo mandato estuvo lleno de casos de corrupción. La vicepresidenta Diana Boluarte rindió protesta y este lunes hizo un llamado a nuevas elecciones. Castillo fue el quinto presidente de Perú en 7 años. El jueves por la noche hubo un nuevo enfrentamiento armado en las inmediaciones de la plaza principal de Mazamitla. 2 muertos y 6 heridos, entre ellos menores de edad que iban pasando por el lugar. El alcalde Jorge Magaña acusó que el gobierno del estado los ha dejado solos, lo que ocasionó que el Consejo de Seguridad Estatal lo citara este lunes para que explique por qué la policía, que no tiene más de 10 elementos en la corporación, no se presentó en los hechos. Bueno, pues sin duda dos temas que llamaron muchísimo la atención esta semana. El conflicto internacional fue sin duda este golpe de Estado allá en Perú, que tiene en la prisión al que fuera su presidente hasta hace unos días, y el enésimo episodio de violencia en Mazamitla, donde sin duda lo más grave es cómo sigue creciendo el número de víctimas colaterales, y esta vez 3 menores de edad heridos en este enfrentamiento en plena plaza central ahí de Mazamitla, en medio de unas fiestas ahí, de fiestas guadalupanas que son típicas ahí en Mazamitla cada año, Sonia. Empezamos con Perú. ¿Con el de Perú, si quieres? Bueno, me parece que lo que tuvo el presidente de Perú fue un muy mal cálculo. Al final, una estrategia terrible. Él sabía la fuerza que tiene el fujimorismo todavía. Pero le dieron de beber algo, dicen. Sí. Qué maravilla. Pero la verdad es que es inexplicable lo que intentó hacer, y eso nos habla que la política, o el comportamiento de los políticos más que la política en América Latina hace que nuestras democracias sean tan endebles que puede pasar eso en cualquier momento, en donde no tiene nada que ver, porque ni siquiera sabíamos todavía si va a ser buen presidente o no va a ser buen presidente. Y lo más terrible de todo esto, que en esto que nos muestra que los políticos son capaces de lo que sea, tanto el presidente Castillo como los diputados de oposición, son capaces de llevarse a su pueblo entre los pies, ¿no? Porque lo que estamos viendo es el terrible momento por el que está atravesando Perú, que es lo más triste. Sin duda, Sí. sin duda. Y una pésima respuesta, digo, del gobierno mexicano, ¿no? ¿Cómo juegan con este principio de la no intromisión y demás? El presidente de la República, Andrés Manuel, dice que para él es el que está, Castillo, el que está encarcelado, sigue siendo el presidente de Perú, ¿no? Y de pronto también dices, ¿hasta dónde, no? ¿Cómo por qué? Una falta total de inconsistencia del discurso del presidente Sí, en cuanto sí. a las relaciones con otros países. Este ha sido un debate. un papelón en la diplomacia internacional, pero a mí me parece que en el caso particular de Perú, que había tenido un crecimiento económico sostenido durante más de una década, que lo había recolocado como un país competitivo, etcétera, etcétera, de pronto se fragilizó con las últimas reformas políticas que justamente ocurrieron después de la salida muy abrupta del expresidente Fujimori, el padre de la opositora Keiko Fujimori, cuando le inyectaron al régimen político una dosis de parlamentarismo que lo hizo mucho más estable que otros países. Es decir, frente al embate o a la irresponsabilidad de un Bolsonaro que le dio una sacudida a la democracia, Brasil aguantó. Frente a las tarugadas del kirchnerismo y de los Fernández, aguanta el régimen democrático argentino. No digamos hablar de Uruguay, de Chile, incluso de Colombia, que lo ha procesado muy bien.
pero Perú se fragilizó a niveles mucho más cercanos a Venezuela que a cualquier otro país normal, digamos, en vías de consolidación democrática. Y es que la moción de censura que le tumbó a varios gabinetes a Castillo y esta inexistencia de partidos políticos sólidos, estables en Perú, que son volátiles y cambian de un lado a otro, que se pueden cambiar de bancada, hace que no solamente haya caído Castillo, han caído un montón de presidentes. No, hasta y uno Alan pensaría García se en el suicidó. momento aquel del 2001, cuando cae de la Rúa y se suceden 5 presidentes más en Argentina. Ese fue un caso más atípico, pero yo lo que creo es que Perú sí es un caso totalmente anómalo en América Latina hoy, que si no hace una reforma de calado, va a seguir con una estabilidad absolutamente condenable. Así es. Años de inestabilidad política los que ha sufrido Perú, y en temas más locales de esta crisis de inseguridad de la que hablábamos hace unos momentos, también se vuelve a repetir un episodio, un sobresalto de violencia en pleno centro de Mazamitla, Erika. Sí, qué terrible. Mira, yo creo que el presidente municipal hace bien en por lo menos ya de decir abiertamente, oigan, a mí ni me invitan, ¿no? Yo ni siquiera tengo nada que ver con esto. Nada más claro que la falta de plan, ¿no? Y de planeación en términos de seguridad, que anunciar que ya se van a coordinar. Eso es algo que venimos oyendo a lo largo de todo el sexenio, sí, ¿no? Ahora sí ya nos vamos a coordinar. Ese es lo primero que hay que decir. Lo segundo es, pues evidentemente vienen las fiestas decembrinas y toda la zona de la Sierra del Tigre es muy visitada, Tapalpa, ¿no? Mazamitla, Temajac. Y entonces al presidente pues sí le urge generar un poco más de estabilidad rumbo a todo este periodo vacacional. Particularmente creo que las cosas que han venido pasando decía un cartón hoy, Matamitla, ¿no? En lugar de Mazamitla. Son de verdad terribles, y yo creo que nada mejor para evidenciar que la coordinación esa no existe que ese caso, ¿no? En donde no llega la Guardia Nacional. ¿Qué haces con 10 policías? ¿Qué haces con 10 policías Para mí ese es el punto más trágico y el punto de quiebre de los gobiernos municipales de este país, que tienen, salvo los metropolitanos o los muy urbanizados, grandes, ricos, que tienen una fuerza policíaca un poquito mayor, pero el 90% de los municipios de este país no tienen la capacidad policial de fuego, de armamento, para enfrentar a unos pocos sicarios, no digamos a un convoy de algún cártel, no, hombre, no tiene nada que hacer. La pregunta hasta parece cómica si no fuera porque es trágica. ¿Por qué no se acercaron los 10 policías? Pues porque los acribillan, ya lo hemos visto en otros episodios. Al contrario, lo único que tienen que hacer muy es... lejos. En febrero, cuando asoma este conflicto en esa zona, que van de Jalisco a San José de Gracia, pues también el jefe policial dice, pues yo le tuve que decir a mis hombres que se retiraran, porque No, pues, y renunciaron. ¿cómo le iban a hacer frente? La mitad de la policía de Mazamitla. Yo más bien aquí creo que hablar de coordinación sí es importante, porque el problema es que el gobierno del estado había negado que había un problema en Mazamitla. Incluso cuando el presidente municipal toma algunas decisiones, como pedirle a la gente que no salga de noche, o cuando suspendió el grito, el gobierno del estado se molestó porque consideraban que hacía una mala propaganda al Estado al admitir las condiciones de violencia. Al no admitirlo pasan situaciones como esta que acabamos de tener la noche del 8 de diciembre. El que finalmente, porque además lo dice el alcalde, no, ni siquiera me recibe el gobernador, ya que por lo menos lo reciba, es muy importante. Creo que aquí sí tienen que dejarse a un lado los... ¿De qué partido es el de Hagamos? Entonces, sí, claro, creo que tienes que dejar a un lado eso. A mí me parecía hasta una broma que decía el gobernador, ya aclaramos algunas cosas. Una de las cosas que aclararon fue que Mazamitla está en Jalisco, ¿no? Y que también es su responsabilidad, aunque haya un alcalde de otro partido. Sí, a ver, lo preocupante aquí era que al grave conflicto de inseguridad se le sumara un conflicto político, ¿no? De decir... El último en llegar aquí fue la policía de Mazamitla, y luego el alcalde diciendo, oye, no, sí llegamos, somos los primeros respondientes. Digo, eso está en los documentos. Ese nivel de debate, claro, de contradicción. Y además, fíjate que, bueno, yo visito la zona muy seguido, pero no es fortuito que muy constantemente, de repente, toda esa zona, o sea, toda la zona del bosque, la zona boscosa, se queda sin señal de celular.
Y puede pasar hasta 12 horas sin que ningún teléfono celular tenga señal. O sea, puede haber inhibidores ahí. Pues Seguramente. es que seguramente debe de haber ese tumban las tipo de antenas. cosas, porque Es- es todo completo, Pues ¿no? ahí hay Pero una- no es además otra cosa, no es un asunto que tenga que ver con la cercanía con Michoacán. Es un problema No, que está no. es un problema regional Así es. y estar culpando siempre a Michoacán nos No. habla de que no se atiende. Hay ¿Te que acuerdas recordar que te era una acuerdas zona que de llegó con campamentos. Tamazula, Claro. ¿no? Ahí hay Por una zona, una asignatura pendiente sin duda. Vamos a empezar a cerrar el programa, vamos a los premios de La Neta No. ¿Cómo quedaron las propuestas que hicimos la semana pasada? Veamos. Ganó Diego. El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público esta semana es para Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara, por su peor semana política desde que inició su carrera. ¡Enhorabuena! Por el tema de los arrastrados y todo eso, ¿no? Sí, se la llevó. Bueno, pues ahí está. Digno. Nos vamos con los nominados de esta semana, Erika. Sí, yo voy a nominar al cliente favorito, a Hugo López-Gatell, por haberles pedido Apenas a los jóvenes. asomó y ya lo vas a nominar. No importa, no importa. De verdad, este señor no entiende que las vacunas en este país son un derecho, ¿no? Y entonces, además de que no compran las vacunas, de que no compran tampoco las de la viruela símica, ahora les dice a los jóvenes que son saludables que no se vacunen contra la influenza porque le quitan las vacunas a los adultos mayores. Muy bien, Sonia. Yo voy a insistir con el presidente del Poder Judicial. Me parece que el Poder Judicial está pasando por el peor momento en la historia de Jalisco, un estado con una tradición jurídica importantísima y lo que ha permitido que se haga con el Poder Judicial es terrible. Ha permitido que se elimine completamente la línea de la división de poderes, no solo para el reparto de espacios, que eso ya, la verdad, todos los gobernadores lo habían hecho, todos los partidos políticos y todos los grupos políticos le han entrado, pero él ha permitido ya que incluso se metan a temas jurisdiccionales y me parece que poner en riesgo el acceso a la justicia como lo están haciendo es algo terrible. Prometía mucho más, ¿no? El presidente del tribunal, que fue, me recuerdo, el primer juez oral de Jalisco, trae una preparación ahí importante, en fin. David. Yo quiero proponer a Guillermo Cepeda Lecuona, que a pesar de que ha sido un extraordinario presidente del Instituto de Justicia Alternativa, no supo persuadir a sus diputados, a sus cercanos, para que cuando volvieran a convocar para que se reelija como presidente, pudiera hacerlo como lo sabe hacer, de manera correcta, íntegra, limpia, y han manchado su designación como un presidente del Instituto de Justicia Alternativa, que es importantísimo a propósito del rezago judicial y de la injusticia que ocurre en este estado. Bueno, pues finalmente yo propondría a la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Carmen... La titular de Derechos Humanos, recién nombrada ahí, luego de un proceso muy, muy desasiado ahí en el Congreso, Es destacadísimo. por la crítica que se ganó por haber llevado a Casa Jalisco la entrega de los premios a los defensores de derechos humanos más importante del qué país, terrible. borrando cualquier independencia, también confirmando estos reclamos de sumisión al Estado que hay aquí Muy en parecida Jalisco en a tema la de derechos Comisión humanos. Nacional. ¿Andé? Muy parecida a la Comisión y Nacional de Derechos todas Humanos. las muy instancias parecida. de Defensoría de Derechos Humanos que están desdibujadas en este país. Muy bien, bueno, pues que tenga una excelente semana. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Sonia, gracias, Erika, Buenas gracias, noches. David, pero Buenas sobre todo, noches. gracias a usted por habernos acompañado. Buenas noches. ¡Hasta liberar! ¡Pégate un tiro solo, perro! We need strong borders,